Mis hermanos, las cosas que vienen de Dios sabemos que son buenas. No podemos ir unas más o menos, o unas mejores, otras peores, no. Sabemos que todas las cosas que vienen de Dios son buenas, son perfectas, son exactas. Nosotros, por nuestra imperfección, es que la deterioramos muchas veces, cambiamos. Y puedo decir las cosas buenas como es la creación, todo lo que está en nuestro entorno, cuán grandiosa es la creación. Pero ¿qué está pasando con la creación? ¿Qué está sucediendo con el ambiente? Bueno, tantas cosas que conocemos ahora, pero el Señor originalmente las creó buenas y Él mismo dijo que era bueno. Y dentro de esto, las cosas que puso para nosotros, para el beneficio, para la bendición de cada uno de nosotros, su creación, como digo, la familia, el matrimonio, el tiempo que nosotros tenemos. Incluso yo puedo decirles aquí que a veces esto se vuelve como mitos, o también hoy que se ha depravado tanto, incluso la misma sexualidad, podemos decir, es algo que viene del Señor y es bueno, pero vamos a ver también más luego cómo ha degenerado todo esto, ¿no? En sí, pongo algunas áreas aquí para mostrar lo que es la vida. La vida viene de Dios. La vida viene de Él, dice que Él es la fuente de vida. Dios es vida. Entonces, mis hermanos, cuando estoy hablando de la vida y todo lo que está en torno a la vida, pues nosotros tenemos que asumir con mucha responsabilidad, ser buenos mayordomos en cuanto a las cosas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo estamos en todo esto? Digo en cuanto a la vida, porque primero tenemos que respetar nuestra vida y respetar la vida de los demás. Porque vamos a encontrarnos ahora con el sexto mandamiento que nos dice en dos palabras, en una frase, en Éxodo 20:13, si usted tiene su Biblia ahí. Es muy cortito lo que dice el versículo, ¿no? Éxodo 20:13, y usted tal vez sí lo conoce. El sexto mandamiento dice, no mates. Así, de corto es el versículo, ¿no? Éxodo 20:13 dice, no mates. Bueno, ¿cómo es y cómo ha sido la situación con respecto a este mandamiento? Desde que el Señor dijo, desde que el Señor ordenó, no mates. Han pasado muchas generaciones, muchos siglos, y aquí estamos. Usted y yo conocemos la situación en la que nos encontramos, donde matar, pues ya no es cosa del otro mundo, si podemos decirlo, ¿no? Matar parece que lo puede quien quiera y a quien sea. ¿Sí? Cada día las noticias podemos escuchar, ver todos los noticieros, en las redes sociales, todo el tiempo hay asesinatos, todo el tiempo hay muertes. Y el Señor en un cierto momento dijo, no mates. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Pues bien, entonces yo quiero mostrar aquí algunas cosas con respecto a esto, y lo que aquí quiero mostrar es ese respeto a la vida. Si Dios nos dice no mates, pues tenemos que respetar a la vida nuestra, pero también la vida de los demás. Para eso yo tengo que empezar mostrando nuestra propia naturaleza. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Tal vez no sé si en algún momento usted se preguntó ya esto. No sé si ya tiene la respuesta de quién es usted. En la misma Biblia encontramos muchos personajes que sí se hicieron esta pregunta. Señor, ¿quién soy yo? ¿Para qué tú hagas esto? Señor, ¿quién soy yo? No sé si usted a estas alturas ya sabe exactamente quién es. ¿Quién es usted? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? Pues bien, la Biblia sí nos muestra de una forma bien clara, de una forma muy profunda, muy extensa, todo lo que cada uno de nosotros somos, nuestra naturaleza humana. La Biblia, la palabra de Dios, es la que da luz a lo que usted y yo somos. Pues bien, en primer lugar, podemos ver que la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Tal vez usted ya ha escuchado muchas veces esto. Ahí el versículo muy conocido, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos o privados de la gloria de Dios. Nos está diciendo que nuestra naturaleza, su naturaleza, mi naturaleza es pecadora. Claro, muchos no quieren aceptar esto, ¿no? Entre comillas dicen, es que yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie. Pero la palabra del Señor nos muestra con claridad de que todos somos pecadores. Aquí
No hay excepciones con respecto a esto. Y el Señor conoce, el Señor sabe nuestra situación, el Señor sabe nuestra naturaleza. Y si nosotros somos pecadores, la pregunta es ¿cómo está el corazón de cada uno de nosotros, del ser humano? ¿Cómo es el corazón? Y no me refiero al órgano que tenemos, ¿no? Que ahí está en nuestro interior. Cuando hablamos de corazón, según la Biblia, es nuestro ser, nuestra mente, nuestro sentir, el alma que está ahí, que no lo vemos, pero lo sentimos. ¿Qué hay en lo interior de nosotros, en el corazón mismo de nuestro ser? ¿Qué es lo que hay en el corazón humano? Según la Biblia, otra vez, según los textos que nos muestran ahí de una forma muy puntual, lo que nos va a mostrar que en el corazón humano hay pecado, porque somos pecadores. Y cuando hablo de pecado, solamente por mencionar, ahí ustedes pueden revisar después, Romanos 7, 22, 23, nos da con más exactitud, pero por nombrar pecados puede ser que ahí está el odio. Me hicieron mal y yo no puedo perdonar y tengo odio a ciertas personas, eso ya es pecado. O de pronto pues se genera envidia, porque yo no puedo prosperar y los demás prosperan y de pronto pues inconscientemente algo me pasa en lo más profundo de mi ser y ha sido la envidia. Y estoy inquieto porque está invadiendo la envidia. O de pronto pues me hicieron daño y yo quiero vengarme. Hay venganza. Y quiero ojalá hacer el doble de lo que me hizo. Bueno, esto se genera en el corazón y empieza ahí a maquinar muchas cosas. ¿Qué tal la codicia? Empezar a ambicionar cosas, a codiciar cosas de este mundo. Y claro, por sobre todo pues la falta de perdón. Es un pecado también, porque esto va a generar mucho resentimiento y de pronto pues sin darme cuenta yo estoy detrás de una amargura, y una amargura profunda a veces, ¿no? Que empiezo a ver a todos de una forma negativa y me empiezo a aislar y pienso que todos los demás están mal o todos los demás están en contra mía y no me doy cuenta que ha sido mi resentimiento, mi falta de perdón, la amargura que me está destruyendo profundamente. Muchas veces esto está en el corazón del ser humano. Por eso estoy mencionando acá lo que hay en el corazón humano, lo que el Señor ve, porque el Señor nos está diciendo no mates. Bueno, el cumplir este mandamiento tiene que ver con lo que estoy mencionando. Así es, ya voy a aclarar un poco más, ser más exacto en esto. El ejemplo que está ahí en primer lugar en la Biblia, en las primeras páginas de la Biblia, Génesis capítulo 4. ¿Qué encontramos ahí? Ya encontramos un personaje, Caín, un personaje común y corriente como cualquiera de nosotros. A veces decimos es que Caín es el malo, Abel es el bueno, entonces yo soy de Abel, los malos son de Caín. No, Caín era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. El conflicto se generó ahí cuando no lo recibió el Señor con agrado la ofrenda que él dio. Y esto generó más dolor en su corazón, más envidia hacia su hermano, más rencor, y Dios conocía todo esto. Y déjenme leer ahí Génesis 4:8. Si tiene su Biblia puede abrir, si quiere también ahí, yo ahora voy a leerlo, no lo tengo en la pantalla, pero Génesis 4:8, después salto al 10, el 12, un poco para ver esta situación de Caín, después de que presentó la ofrenda y el Señor no miró con agrado. El versículo 8 dice, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Bueno, nos encontramos con el primer asesinato, la primera muerte a sangre fría. Eran hermanos, se criaron juntos, sus padres estaban ahí, los padres instruyeron seguramente a sus hijos en todo esto de hacer las cosas correctamente, con temor a Dios. Ellos crecen y sobre todo Caín, vemos que crece de una forma tal vez solamente religiosa, porque el momento que tenía que actuar de la manera correcta, pues se equivoca y comete no solo un error, comete un pecado de asesinar, de matar a su propio hermano, tal vez por envidia, tal vez ya estaba resentido con su hermano, tal vez ya estaba amargado por todas las cosas que hacía mejor su hermano y después lo mató. Pero no queda ahí esta situación, porque el versículo 10, el Señor va a decir algo.
¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. No fue solo una muerte, no fue solo un derramar sangre. Esa sangre que derramó ahí del asesinato, dice que el Señor desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Esto estaba mal. Tal vez pensamos, pero ahí todavía no había esta ley que estamos leyendo, todavía no estaba escrito de los 10 mandamientos que dicen no mates. ¿Saben qué, hermanos? Querramos o no, pues en nuestro corazón está la ley del Señor. Eso dice la misma Escritura. Es por eso que, mis hermanos, tal vez si nos vamos a un lugar remoto donde nadie escuchó esto, donde hay quizá leyes que son diferentes a las nuestras, en el corazón de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, o sea, lo más extremo, van a entender de que matar es malo. ¿Cómo saben que es malo? Lo dice su propia conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Es el corazón que le está mostrando de que eso no se debe hacer, de que ese es un delito. Y todos lo sabemos, aun cuando nadie sepa ni ha escuchado el mandamiento que tenemos aquí, que no mates, pero en su corazón sí sabe que no se debe matar. Dios ya puso esto en su corazón y por eso aquí dice, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. El versículo 11 dice, por eso, por lo que acabas de hacer, por lo que mataste a tu hermano, porque derramaste sangre. El versículo 11 dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Ahora queda bajo maldición el que acaba de matar, la cual dice, ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Versículo 12 nos dice aquí, cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Tremendo juicio que le da ahora a Caín porque acaba de matar. Podemos decir, eso fue para Caín. Ahora estamos en nuevos tiempos. Hermanos, estamos en tiempos sí diferentes, pero Dios sigue siendo el mismo. Donde cada sangre que es derramada porque alguien le asesinó, esa sangre que dice aquí, eso reclama justicia hacia Dios. Y después, el que asesina, el que mata, pues quiera o no, va a estar bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. Tal vez todos los que están cometiendo este tipo de asesinatos no se dan cuenta, no hay temor de Dios, hay un desconocimiento de Dios. Y como que si nada, están asesinando y matando. Pero ¿serán solo ellos? ¿Qué de nosotros? Vamos a decir, bueno, nosotros pues estamos bien, no pasa nada, estamos tranquilos. Bueno, después voy a comunicar un poquito más con respecto a esto. Pero estamos viendo lo que somos pecadores, lo que estamos analizando lo que es el corazón del ser humano, pero también dentro del corazón humano está el pecado, pero también hay pasiones desenfrenadas. Hay pasiones que van más allá de lo que nosotros tal vez podemos casi imaginar. Cosas que pensamos que solo los peores pueden hacer, pero no nos damos cuenta que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Santiago 4, 1, 2 dice de esta manera: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Hace la pregunta. No es precisamente de las pasiones, miren, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean y no lo consiguen. Matan, ahí está, matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Bueno, este es como nos muestra el Señor la situación del ser humano, de la humanidad. Pasiones desenfrenadas. Dice, ¿de dónde surgen guerras, conflictos? Y da la respuesta. Dice, no es precisamente de sus pasiones que ahí tienen y que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo, como no obtienen, como quieren, entonces matan. Así de fácil. Así es ahora, ¿no? Pues quieren robar y a veces como no obtienen lo que quieren, pues lo dejan matando. Así de simple. ¿Y de dónde viene todo esto, no? Dice, de esas pasiones, como lo he puesto aquí, desenfrenadas, que el ser humano tiene. Ese es el ser humano. Así hemos venido usted y yo a este mundo.
No es que nos hemos hecho pecadores en el trayecto de nuestra vida. No, dice la Biblia que pues hemos sido concebidos ya en pecado. En el vientre de nuestra madre, lamentablemente, ya éramos pecadores. Bueno, usted dirá, pero no es para tanto, yo no soy así. Mis hermanos, tenemos que aceptar y reconocer nuestra condición caída, nuestra condición humana, nuestra imperfección, nuestro pecado que está en nosotros. A veces no queremos reconocer, queremos pasar por alto, como que no es así, quizá es una exageración. Pero miren, yo quiero poner aquí quizá una ilustración para esto. ¿Qué tal si usted se compra un teléfono, último modelo, así y muy costoso, y bien, ahí lo entregan en la caja, usted llega a su casa, lo saca y resulta que ha estado trizada la pantalla y que no carga muy bien? ¿Usted va a estar contento con eso? ¿Qué hace? Pues si fue una gran inversión, usted va a regresar lo más pronto, sin perder el tiempo, va a dejar cualquier cosa de hacer y usted va a regresar a la tienda, al almacén donde compró, y usted va a reclamar. Mientras no le den arreglando o un nuevo, pues ahí va a estar usted reclamando, porque vino con falla. Hermanos, ¿saben qué pasa con nuestras vidas? Que usted y yo hemos venido con falla. ¿Sí sabía esto, no? Hemos venido con falla, es el pecado que está en nosotros, ¿no? Pero nadie quiere reclamar. Nadie, más bien, da rienda suelta a esa imperfección, al pecado. Y más bien se goza en la falla. ¿Me entiende esto, no? Se deleita en el pecado y quiere más, pero nadie reclama. Y nadie se da cuenta de que hemos venido con falla, somos imperfectos. El pecado que está en nosotros de a poco nos va consumiendo, nos va acabando desde lo más profundo de nuestro ser, va destruyendo nuestra mente, nuestro corazón con esas pasiones desenfrenadas, y no solo esto, sino que después vamos a terminar incluso mal con nuestro cuerpo físico. Y al final, el pecado nos aleja eternamente de Dios. El pecado nos condena, o el pecado condena al ser humano. Pues bien, un poco para entender, como lo he puesto ahí, en la naturaleza humana, así a breves rasgos, porque el Señor dice no mates. ¿Y cómo cumplir este mandamiento? Para mí era necesario, sí, entender un poco con más detalle esta situación, porque ahora quiero que veamos con más de cerca la realidad entonces cotidiana. Si así es el ser humano, si así está el ser humano aquí en este mundo, si esa es nuestra naturaleza, entonces, ¿qué esperamos aquí en el día a día? ¿Cómo va a ser o cómo es la realidad cotidiana? Pues bien, usted ya lo sabe esto, ¿no? Hay homicidios intencionados, ¿no? Como ya vengo mencionando, muerte tras muerte. Y nuestro país, las autoridades, todos nosotros estamos tan preocupados. ¿Qué va a pasar? Todos quieren combatir, todos quieren hacer algo. El gobierno está implementando tantas cosas para frenar esto. Pero cada vez que yo escucho, digo, está bien por un lado, pero no es el camino correcto. Por más vigilancia que tengamos, por más que el gobierno nos ponga aquí para cuidar el orden, lo que sea, pues, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando con el corazón humano? Se vuelve más rebelde. Y esto se vuelve más intenso o da más desenfreno a lo que hay en su interior. Porque así es, ¿no se dan cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, aquí estamos, mayoría de adultos, los que tenemos hijos o ya están grandes en la adolescencia, queríamos que nuestros hijos o nuestro deseo que siempre vayan por el camino correcto. Pero muchas veces en la adolescencia es donde más nuestros hijos se nos vuelven rebeldes. La rebeldía sobre todo. ¿Por qué? Es justamente esto, ¿no? Entonces, mientras más el gobierno nos pone cosas, lo que quiera que ponga, nuestro corazón sigue mal. Entonces va a haber siempre rebeldía. No es el camino correcto. No es la solución. Poner orden en el país. Bueno, tal vez veamos algo, pero el Señor lo ve de otra manera. La realidad es otra. La realidad en verdad es otra. Homicidios.
Pero, ¿qué tal esto del aborto? El aborto, pues, es un homicidio que se lo ha dado o está bajo otro nombre. No quieren decir que es homicidio, no quieren decir que es asesinato. Más bien dijeron entonces llamémosle aborto. Sí, de otra manera, tenemos que verlo como un poco más suave. Pero detrás de todo esto es una muerte camuflada, o dar muerte de una forma camuflada. Es asesinar bebés, mamás asesinando a sus hijos. Ese es el aborto, en otras palabras, ¿no? ¿Sí? No es el derecho a la vida, como muchos exigen, como muchos presionan ahí a los gobiernos para que cambien leyes o que pongan leyes que aprueben abiertamente el aborto. Ese es el mundo, ese es el corazón del ser humano, pidiendo y exigiendo que el gobierno ponga leyes para matar a los hijos. ¿Puede asimilar esto? Este es el aborto. Exigiendo y hacen marchas y hacen protestas para decir al gobierno que les permitan matar a sus hijos. El Señor dice, no mates. Pero ahí la gente luchando para que les den permiso para matar a sus propios hijos. Si las mamás quieren matar a sus hijos, no se diga pues desconocidos que están en el mundo, totalmente dando un desenfreno a su pecado. ¿A quién le importa la vida? ¿A quién le importa lo que he puesto ahí, el respeto a la vida? Ya no hay, ya se ha perdido. Por eso es que tenemos que andar con mucho cuidado, porque el mínimo descuido nos van a golpear, nos van a robar, nos van a matar. Entonces estamos ya como ahí un poco tensos, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo. Esa es la realidad cotidiana. Pero no solamente homicidios intencionados, ni el aborto, sino también estos linchamientos, tumultos. Hoy mismo estamos escuchando, se están convocando a huelgas, a paralizar el país, y ahí están los tumultos, y ahí seguramente si esto se agrava, habrá muertos, ¿y a quién le importa después? ¿A quién le importa? Ahí en medio de la ira, de la venganza, de todo lo que exigen y todo, pues si alguien se opone, pues lo van a linchar. Y si muere, qué mejor. Así estamos. Esa es la realidad cotidiana. Bueno, en medio de todo esto, mis hermanos, yo quiero poner algo como, lo he puesto entre comillas, como a ver ahí, la excepción. Porque no sé, de pronto si usted ya pensó en toda la Biblia, usted está diciendo el mandamiento no matarás. Y ahora, ¿y qué pasa? Esto y qué pasa de lo otro. Ahora me va a entender un poco más cuando lo puse como excepción aquí. ¿Qué tal la pena capital? En ciertos países hay una ley que dice pena de muerte por ciertos delitos y está aprobado. Y nosotros podemos ir, o los derechos humanos pueden decir, no, cuidado, esto no debe ser así. No se debe matar. El Señor dice que no mates. ¿Por qué matan? Pero usted ha leído el Antiguo Testamento y ahora vamos a analizar un poco ahí. Espero que usted no se confunda ahora y yo después voy a tratar de aclarar nuevamente esto. ¿A qué me refiero? Cuando estoy hablando aquí una excepción, ¿no? La pena capital. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? El mismo Señor que está diciendo, es el mismo tiempo que se escribió Éxodo, Levítico, ¿no? La ley. El Señor dijo no mates y después dentro de la ley va a decir lo siguiente, en Levítico 20, 9 y 10, si alguien maldice a su padre y a su madre, será condenado a muerte. La semana anterior yo predicaba de lo que es la honra, ese quinto mandamiento, que honremos a padre y madre. Pero aquí el Señor nos está mostrando más allá. Dice, si alguien maldice a su padre, a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Ahora, después siguen los mandamientos del Señor o su ley. Dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y ahora, ¿qué pasó, Señor? Si nos acabas de decir que en los mandamientos que tú nos dices que no debemos matar. Y ahora, tú en tu misma ley nos dice que si no honran padre y madre, o si maldicen padre y madre,
pues tienen que morir, tienen que ser muertos. O si alguien comete adulterio, tanto el adúltero como la adúltera tienen que morir, tienen que ser condenados a muerte. No sé si usted se ha cuestionado con respecto a esto. Pareciera ser que hay como una contradicción de lo que está diciendo el Señor. Pero déjeme mostrar un poco más, después lo resumo esto. No solo es estos mandamientos que era el juicio, pena de muerte, sino que también podemos preguntarnos, ¿y qué de las guerras? Porque a veces dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento como que era muy duro, porque el Dios del Nuevo Testamento no es así. Cuidado, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Entonces, dice, pero ¿por qué permite las guerras? Y él mismo mandó a que haya guerras y mataron muchísima gente. Pues bien, se van a sorprender acá leyendo este texto. En el tiempo de Saúl, el primer rey, el Señor le da una orden a este primer rey. Había muchos enemigos del pueblo de Israel. En este caso que vamos a leer eran los amalecitas. Era un pueblo, una nación que se volvió enemiga de Dios. Y cuando asumió el reinado, Saúl le dio una orden que vaya y acabe con todos los amalecitas. Y aquí podemos ver en 1 de Samuel 15, el 2, el 3, después al 33. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salían de Egipto. Una razón. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Bueno, no es un Dios de compasión. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Híjole. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Pero los niños son inocentes, decimos, ¿no? ¿Qué culpa tienen los niños, los bebés? Estamos hablando del aborto. Y aquí dice el Señor, acábalos con todos. Y no solo esto, salté al versículo 33, la segunda parte, ahí estaba el profeta Samuel. El Señor le dijo a Saúl que extermine todo, que elimine a todos los habitantes, incluso al rey. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Eliminó a la mayoría, también tenía que eliminar animales y todo, va llevando toros supuestamente para hacer sacrificios al Señor, los mejores, no los mató, y también lo dejó con vida al rey de los amalecitas. Y cuando Samuel llega ahí, dice, ¿qué es lo que has hecho? No has obedecido completamente al Señor, porque al rey no le mató. Y el mismo Samuel, miren ahí, dice, y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag, el rey de los amalecitas. Ahora Samuel también acaba de matar. Era el profeta. ¿Qué decir ante todo esto? ¿Hay contradicción? El Señor dice no mates y enseguida pone leyes o permite que sí se mate. Bueno, ¿en qué estamos? Entonces, hermanos, tenemos que entender una situación acá. Dios es el mismo, como acabo de decir, Dios es un Dios de amor. Y usted ya está pensando, pero si es un Dios de amor, ¿por qué hace esto? No nos olvidemos, mis hermanos, de que Dios es un Dios de misericordia, de amor infinito, pero también es un Dios de justicia. Un Dios que es el juez. Y un Dios que no permite, claro, si es el gran juez, no permite la injusticia. Y tiene que castigar, tiene que mandar un juicio. Pero hermanos, esto incluso nos va a apuntar o tiene que mostrarnos hacia el juicio final. Si saben que al final de los tiempos parece ser que muchísimos seres humanos van a ser lanzados al lago de fuego. El Señor tiene preparado eso. Pero es que por otro lado el Señor en su infinito amor nos advierte. Esta ley que está poniendo aquí era una ley justa, santa, divina, perfecta. Esto estaba mostrando su verdadera santidad de quién era Dios. Y claro, esta ley nadie podía cumplirlo y nadie lo cumplió, solamente el Señor Jesús. Él cumplió 100%. Pero esta ley lo que nos está mostrando cuán pecadores somos. Y el Señor tenía que condenar el pecado.
cómo va a condenar el pecado en los últimos tiempos. Pero claro, ya vamos a ver lo que hizo el Señor para rescatarnos de todo esto. Pero esta es una muestra de lo que es el poder de Dios, como digo, en su amor y en su justicia. Él no permite injusticias. Él es completamente santo, 3 veces santo, perfecto, y como dice la misma Biblia, de Dios nadie se burla. Y Él pone una ley y el pueblo tenía que sujetarse, y la pena y el castigo, el juicio era muerte. Era lo más grave. ¿Sí? Entonces ahí podemos un poco entender esta situación, pero sí lo vamos a entender un poco más en el siguiente punto. ¿Sí? Tal vez todavía hay dudas con respecto a esta situación, como que hay contradicción. El mismo Señor dice, no mates, pero después Él mismo ordena en su ley que hay pena de muerte y que en las guerras también maten, que nadie se libre. Usted está pensando de pronto en los niños, estos niños que dice ahí, ¿no? A los niños y a los recién nacidos, a todos. Bueno, pues el pecado era del pueblo. El pecado era del pueblo de los amalecitas, que ellos se volvieron enemigos de Dios. Y Dios tiene que mandar un juicio a los que están en contra. Pero el Señor advierte, el Señor ya advirtió mucho a ellos y ahora venía el juicio. Pues bien, tenemos Nuevo Testamento, tenemos el resto de la Biblia para que nos aclare un poco más. Y por eso aquí lo he puesto la perspectiva entonces de Jesús. Tenemos a Jesús, que es Dios. Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos va a aclarar esta perspectiva en cuanto a este mandamiento de que no mates. Y quisiera que ustedes abran sus Biblias, o ahí está en la pantalla si pueden observar. El famoso Sermón del Monte, este gran mensaje que el Señor Jesús lo dio y que Mateo pues lo recopiló y lo puso ahí en 3 capítulos, 5, 6, 7 de Mateo, está todo esto. Y en una parte, una porción de este gran Sermón del Monte, como lo conocemos, Jesús dijo lo siguiente. Esta era la perspectiva de Jesús, que es Dios mismo. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Muy bien, estamos en eso, estamos revisando. El Señor dice, muy bien, ustedes, los israelitas, ustedes saben muy bien la ley. Está escrito, se dijo, ahí está. El 6º mandamiento dice, no mates. Muy bien. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Y dice, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Todo el que mate tiene que rendir cuentas, tiene que ser condenado en el juicio del tribunal. Y ahora el versículo 22 dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Híjole, Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? Ahora no ha sido solamente el hecho de matar. El Señor dice, si estás enojado, si estás en conflictos con tu hermano, pues es lo mismo que si lo estás asesinando. No ha sido solamente lo que pensábamos. Y por eso aquí el versículo 23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Pues bien, esta es la perspectiva de Jesús. Nos lleva más allá. Aquí nos está sumergiendo en el gran tema de lo que es el amor al prójimo. Nos está mostrando de lo que nuestra actitud que tiene que ser hacia los demás, no importa quién sea, el amor al prójimo, el tener el respeto a la vida, el respeto a los demás, nos está sumergiendo en este gran tema. Y el Señor sabe que muchas veces, ni siquiera en nuestra propia casa, en nuestros hogares, no estamos en paz, estamos en conflictos, estamos en guerras, como vimos en Santiago. Cuando pregunta de dónde surgen las guerras, los conflictos, dice, no es precisamente de las pasiones que luchan ustedes mismos, en el desenfreno que tienen. Puede ser que todavía en nuestros propios hogares, ni siquiera ahí podamos estar en paz, porque estamos en conflictos.
Porque estamos resentidos, porque no podemos perdonar a los demás. Estamos en la iglesia y de pronto pues nos ofendieron y no podemos tampoco perdonar. Y peor, a los que nos hacen daño afuera. Está tan resentido, tan ofendido y tan amargado que no puede salir de todo esto. Y el Señor dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda, nos dice a nosotros como cristianos, si tú estás trayendo algo para mí, si tú me estás ofreciendo tu servicio, si tú me estás queriendo ayudar, apoyar en mi reino, en mi iglesia, pero si te acuerdas de que estás en conflicto con uno de tus hermanos, el Señor en otras palabras está diciendo, yo no te acepto absolutamente nada. Todo lo que tú me estás ofreciendo, todo lo que tú quieres hacer para mí, pues yo no lo voy a aceptar. Vas a trabajar en vano. No sé para quién lo vas a hacer, pero menos para mí. Porque lo primero es lo primero. Reconcíliate con tu hermano. La paz con tu hermano, con tu prójimo. Esa es la perspectiva de Jesús en cuanto a este mandamiento que dice, no mates. Espero que lo vaya asimilando, entendiendo sobre todo con esas quizás expectativas que quedó de por qué detrás de un mandamiento el juicio es matar. La guerra, la solución es matar. Bueno, aquí les puedo decir algo más. Jesús es el ejemplo del respeto a la vida. Sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Jesús ya mostró el respeto a la vida y por eso dice no mates. Pero el Señor justamente pone leyes muy estrictas para que nosotros respetemos la vida. Imagínense que nos está diciendo que el que maldice padre y madre será condenado a muerte. Esto era un delito y sigue siendo un delito tremendo para Dios. Y el juicio de Dios era que tenía que ser eliminado, muerto. Porque para Dios es algo tan importante los padres, como veíamos la semana anterior. Cuán importante esto, y por eso el mandamiento a los hijos de honrar padre y madre. Y si hacía esto alguien lo contrario, pues había un juicio, porque Dios es justo. Y no se diga hablando de la fidelidad en el matrimonio, pues dice cuando hay adulterio, esa es infidelidad. El juicio, el pago de esto es muerte a los dos adúlteros. No ha sido solo uno, han sido los dos. ¿Por qué? Porque si hay un adulterio, si hay una infidelidad, está destruyendo el matrimonio, está destruyendo la familia, está destruyendo la sociedad, está siendo hecho pedazos la iglesia. Si usted es un cristiano, eso genera el adulterio. Por eso el Señor tiene que mandar un juicio. Hay que matarlos, eliminarlos. Así era la ley. La perspectiva de Jesús va más allá que esto, ¿no? Entre comillas, puedo decir el simple hecho de que yo esté enojado, resentido con otra persona, esto ya es como haberlo matado, sacar un revólver, lo que sea, y le disparé. Así lo ve el Señor, esa es la perspectiva de Jesús. Jesús entonces es el ejemplo del respeto a la vida. Jesús siempre mostró el poder del amor. En todo sentido, Jesús, claro, venció al mal con el bien. Jesús enfatizó el amor al prójimo. Es que si somos cristianos, usted y yo estamos dotados, estamos equipados ¿de qué? Del amor de Dios para respetar la vida de los demás. Para incluso, como estamos viendo aquí, dejar a un lado cualquier resentimiento, cualquier enojo, cualquier cosa que esté en nosotros, sea odio, sea una envidia hacia los demás. El amor tiene que desplazar a todo ese tipo de pecados, pero es el amor de Cristo, el que puso en nosotros. Esto tiene que desplazar y darnos libertad para respetar la vida de los demás. Pero muchas veces parece que nos vamos por encima de todo esto. Más es nuestro resentimiento que el amor de Cristo que ha puesto en nosotros. Mis hermanos, es el momento de reflexionar, de estar muy atentos a lo que el Señor nos está mencionando, a lo que nos está diciendo, lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Quiere cambios radicales con respecto a la perspectiva de la vida, sobre todo de los demás. Y por eso, ahí en 1 de Juan, dijo lo siguiente el Señor, ¿no? 1 Juan 3:15. Todo, escuche bien esto, ¿no? Todo el que odia a su hermano, ¿es qué? Es un asesino. Así ve el Señor. Usted
¿Ha tenido odio hacia una persona? Pues sepa que cuando ha estado odiando a alguien, lo ha estado matando. Ha estado en contra de Dios. Y ahora como cristiano, ¿cómo está su corazón? Cuide mucho su corazón. Proverbios dice de esto, ¿no? Guarda tu corazón, cuida mucho tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Hay que cuidar el corazón. La palabra nos va a proteger. El Señor con su poder, pero siempre y cuando estemos sujetos a sus mandatos, a lo que Él nos dice. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Dice, y ustedes saben que en ningún... Escuchen, y ustedes saben, eso dice la Escritura, en otros textos también. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Claro, el que odia, el que mata, pues no está el amor de Dios. Entonces, si no está el amor de Dios, pues tampoco está la vida eterna. ¿Podemos estar contentos si tenemos vida eterna? Sí, y al mismo tiempo odiando al hermano. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Analice su vida. Analice su corazón, cómo está. Sepa que la vida es usted y yo, y la vida también son todos los demás. Entonces respeto a la vida. Y hermanos, quiero decirles también que detrás de la muerte de Jesús, la más trágica de todos los tiempos, estaban los que cometieron el crimen. Pero aquí puedo analizar muchas cosas. Hermanos, detrás de la muerte de Jesús, el mismo Señor Jesús es Dios, el que puso la ley, el que dijo no mates, y el mismo pueblo, su mismo pueblo, termina matándolo. Lo mataron a Jesús, lo mataron al Hijo de Dios. Cuando todos sabían que el mandamiento era no mates. Había, sí, como leímos antes en la ley, al que maldecía a su padre y madre, al que cometía adulterio. ¿Acaso hizo eso Jesús? ¿Acaso se fue por encima de la ley? Hace un momento dije Jesús fue el único que obedeció toda la ley. Obedece toda la ley. Él no tenía ningún motivo para que lo asesinen. Pero sus propios compatriotas, ahí lo piden a Pilato para asesinarlo. Y el otro también dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Tenga la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, yo puse aquí la más trágica de todos los tiempos. Y ahí estaban los que cometieron el crimen, pero quiero decirles algo más. Si usted lo está percibiendo, si está dando cuenta, ¿sabe que usted y yo también éramos los que apoyaron a la muerte de Jesús? Usted y yo somos los culpables. Nosotros, me atrevo a decir todos los que estamos aquí, y no solo los de ese tiempo, asesinamos a Jesús. Lo matamos a Jesús. Porque Jesús murió por su pecado, Jesús murió por mi pecado también. Él se hizo maldición por nosotros, por usted, por mí. Entienda bien esto, ¿no? Entonces, cuando decíamos, no, pues yo no he hecho mal a nadie, y de pronto resulta que usted ha sido el que asesinó a Jesús. Qué tremendo. Qué cosas, ¿no? Entonces, detrás de la muerte de Jesús, la más trágica de todos los tiempos, estaban los que cometieron el crimen. Y resulta que hemos sido nosotros. No, es que fueron ellos, los malos. No, usted y yo. Y también lo puse en tiempo pasado, ¿no? Jesús los amó, los perdonó y abrió un camino a la verdadera vida por medio de la fe y el arrepentimiento. Muchos en ese tiempo que creyeron, Dios le dio una oportunidad, les perdonó. Ahí muriendo en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús murió amando a los que le estaban asesinando. Pero hace un momento dije que ha sido usted y yo. El Señor nos sigue amando, le sigue amando a usted, a pesar de que usted ha sido el culpable. Pero Jesús le ama de una forma infinita, de una forma extraordinaria. Y en ese amor, el Señor le va a perdonar y el Señor le va a dar una oportunidad para que usted emprenda una nueva vida en el camino que Él puso. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Qué gran misericordia y gracia de Dios, a pesar de que hemos sido los que lo asesinamos.
Entonces Jesús, podemos decir, es el que nos ama, el que nos perdona y el que nos abre un camino ahora verdadero hacia la vida por medio de la fe en Él y el arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, hoy todo el que sigue a Jesús y lo tiene en su corazón, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Muy bien, ese es lo más grandioso. Pero también tiene el poder, ¿para qué? Para respetar la vida por medio del amor. Eso quiere el Señor con nosotros, con su iglesia. Que seamos hombres y mujeres, familias completas, que tengamos a Él en nuestro entorno o en el centro de nuestro ser, de nuestra familia, que lo adoremos, lo sirvamos, lo alabemos en todo tiempo, que tengamos la esperanza de la vida eterna, pero que entendamos que estamos dotados de su amor para respetar la vida de los demás, que usted y yo seamos esa luz, la sal de aquí del mundo y de la tierra. Ya el Señor lo dijo, esto no. Entonces, mis hermanos, queda en nuestras manos, queda en su vida, en su ser, la gran responsabilidad de ser luz en este mundo que es muy denso en la oscuridad, pero esa luz donde usted tiene que respetar la vida de los demás. No solamente con esto de asesinar, digo solamente así, pensamos que así es, son los otros. Acabamos de ver, el que odia, el que tiene resentimiento, el que no puede perdonar, lo está asesinando. Y Dios va a mandar un juicio. Que no caigamos en esto. Más bien, mis hermanos, que con el poder, la fuerza que Él nos da, brillemos, seamos diferentes. Que nos amemos unos a otros y respetemos la vida de los demás. Si bien es cierto, el mundo está de mal en peor. El mundo se está derrumbando con la delincuencia y con todo lo que estamos presenciando. Marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. Mostremos quiénes somos. Somos hijos de Dios.